Chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 2 minutitos, admitimos a todos y empezamos, ¿ok? Bueno, bien, vamos a arrancar, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata el frío? ¿Están en la facu hoy o en sus casas? Parece que en sus casas, ¿no? Bien. Bueno, ¿se acuerdan un poquito de lo que habíamos hablado antes? ¿Sí? A ver, Francisco Canovas, que te tengo acá de frente. Contame qué son las unidades Humphreys o qué era lo que habíamos hablado de las unidades Humphreys. Y Aldana Ayala lo ayuda. ¿Sí? Y Eugenia Courvoisier también la va a ayudar. Ahí, entre los tres, ¿qué son las unidades Humphreys? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bien, entonces, Profe, vamos. hola. Sí, Eran como la unidad que se medía como el color que aparecía en la tomografía, digamos, no sé cómo decirlo bien. bien. ¿Nosotros vemos colores en la tomografía o qué vemos? Densidades. Vemos densidades, pero ¿lo vemos en qué? En una gama de grises, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? Bien. Y también se acuerdan que esa gama de grises que nosotros vemos, ¿sí? La máquina identifica muchas más gamas de grises que lo que identifica el ojo humano, ¿sí? Ahora bien, esas
esas gamas de grises estaban dadas por la densidad, como alguien dijo por ahí. Esas densidades tienen valores, o esos grises tienen valores, ¿sí? Y esos están dados por las unidades Hounsfield, ¿sí? Dentro de, había valores de unidades Hounsfield, ¿y se acuerdan cuál era el cero? El agua. Bien. ¿Y se acuerdan que ese cero era un gris oscuro, un gris clarito, era blanco, era negro? Un gris Ahora claro era. era un gris clarito, ¿verdad? Bien, ahora lo vamos a repasar igual, pero era un gris clarito. Entonces, cuando algo tiene mucha densidad, decíamos que era hiperdenso. Y eso se acercaba más a lo blanco. ¿Me siguen? Cuando algo era menos denso, o sea que al haz de rayo le costaba menos atravesarlo, hablábamos de algo hipodenso, ¿sí? O más tirando al negro. Ahora díganme, ¿qué había o algo que sea muy hipodenso? Algo que no le cuesta prácticamente nada atravesar al haz de rayo. El tejido El aire. adiposo. El El tejido aire. el aire, ¿sí? El tejido adiposo es hipodenso, ¿sí? Pero lo más fácil que tiene para atravesar, digamos, el haz de rayo es el aire. ¿Bien? ¿Dónde encontramos mucho aire? Pulmones. ¿Dónde más? En las vísceras abdominales. Eso, en el digestivo, ¿sí? Ahí podemos encontrar aire. Nos vamos a encontrar con el estómago con aire, nos vamos a encontrar con el colon principalmente con aire, ¿sí? No puede haber aire en cavidad suelta. Siempre va a haber, digamos, el aire en el digestivo. Si llegamos a ver algo de aire fuera del digestivo, significa de que ese digestivo está dañado, ¿sí? O está pinchado. ¿Ah? Y eso lo que provoca siempre, digamos, es una infección. ¿Vale? Entonces, al haz de rayo le va a costar poco pasar por los pulmones. ¿Bien? ¿Y por qué le cuesta pasar mucho? O al haz de rayo le cuesta mucho. Por el tejido óseo. Por el tejido óseo. ¿Se acuerdan que como que el tejido óseo tenía como dos partes, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles La, eran? ay, no me acuerdo, la porción medular y la parte dura, que no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, está bien, pero digamos que es la parte, digamos, esponjosa del hueso, ¿sí? Y la parte cortical. ¿Bien? Entonces, ¿y qué más algo era bien hiperdenso? Aparte del hueso, que está perfecto. Los metales, Lo metal, ¿sí? ¿Y lo metal qué me daba? Me daba como artefactos. ¿Se acuerdan qué eran los artefactos? los daños, las imágenes, Todo lo que que no nos le dejan molesta a la identificar. imagen, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos algo metálico veíamos como rayas, ¿sí? Como rayos, como que lo metal era un sol y tiraba rayos para todos lados. Bien, ¿qué más es bien hiperdenso? Que es algo artificial, que nosotros... ¿El contraste? Eso, el contraste, ¿sí? El contraste es algo artificial, que en el tórax lo que vamos a utilizar mucho va a ser el contraste endovenoso, ¿sí? Ahora bien, ay, que tengo a Kevin, ahora sí. Vamos a usar mucho el contraste endovenoso. Muy rara vez vamos a usar el contraste oral. ¿Por qué? Porque solamente en la parte del tórax, en la región anatómica del tórax, vamos a tener el esófago, ¿sí? Entonces, si en algún momento estamos estudiando algo particular del esófago, podemos darle contraste oral a ese paciente, ¿sí? Pero si no, en este caso el contraste oral en el tórax, que es lo que vamos a ver hoy, prácticamente no se usa, ¿sí? Ahora bien, volviendo a esto de las unidades Hounsfield y volviendo a esto de lo que decíamos de que la PC o nuestro tomógrafo, ¿sí? Tiene la capacidad de distinguir
mucha más variedad de grises que el ojo humano, nosotros recurríamos a las ventanas de visualización, ¿sí? Que era como decirle al equipo, bueno, mira, yo lo que quiero visualizar ahora es más las partes blandas. Quiero visualizar más la parte ósea, quiero visualizar más, en el caso del tórax, que vamos a tener la ventana de parénquima pulmonar, ¿sí? Más la parte, digamos, que es muy hipodensa, es la parte del parénquima pulmonar. Entonces teníamos lo que se llamaban ventanas de visualización, ¿sí? Que, quiero que les quede claro esto, no significa que nosotros irradiamos al paciente por cada ventana. La adquisición es una sola y después, digamos, le decimos al equipo en qué ventana lo queremos ver. A ustedes les va a llegar el estudio con las 3 ventanas, ¿sí? En el caso del tórax vamos a utilizar 3 ventanas, 2 de partes blandas y una ósea. La de partes blandas puede ser mediastino, si quieren vayan anotando, ventana de partes blandas de mediastino y ventana de partes blandas de parénquima pulmonar. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, vamos a retomar un poco de la clase anterior. ¿Ven bien ahí? Alguien que me hable porque yo dejé de verlos, chicos. Sí, Sí, se se ve ve. bien. Bien, impecable. Acá tenemos, sí, alguna escalita de las unidades Hounsfield, donde hablamos de que tenemos valores negativos y valores positivos. Los valores cercanos al 0, estamos hablando de la parte de algo líquido, puede verse en un quiste, puede verse en la vía biliar, puede verse en la vía urinaria, ¿sí? Puede verse en la vejiga, puede verse en el estómago, ¿sí? Y cuando nos vamos acercando más a lo sólido, ¿sí? Un hígado, un vaso, un riñón. Esperen, perdón, un segundito, que hay alguien que quiere entrar. Ahí va. Entonces, cuando vamos más para la parte sólida, estamos yendo más para positivo, y cuando vamos más para la parte negativa, estamos acá, como dijo la compañera, la grasa, que nosotros la vamos a ver como en un gris oscuro a la grasa, ¿sí? Y hablábamos de que la grasa nos ayuda mucho porque nos separa a los órganos, nos separa las vísceras, y también cuando hay líquido libre es como que la grasa se ensucia y queda de un color gris clarito, ¿sí? Y cuando nos vamos para lo positivo, estábamos hablando de algo metal, de calcio, y acá podríamos agregar, como dijimos nosotros, el contraste. ¿Bien? Correcto. Sin mucho preámbulo, vamos a arrancar por las ventanas de visualización que yo voy a obtener, ¿sí? En un tórax, ¿sí? La región anatómica del tórax va de los vértices pulmonares, o sea, un corte por arriba de los vértices pulmonares, hasta glándulas suprarrenales, ¿sí? ¿Por qué les parece que tengo que estudiar el tórax hasta las suprarrenales? ¿A nadie se le ocurre? Bien, se estudia hasta las suprarrenales porque hay mucha patología torácica que da secundarismos en las suprarrenales, ¿sí? Entonces se dice que un estudio es completo de tórax hasta que podemos ver las suprarrenales. O sea que vamos a ver parte del hígado también, ¿sí? Bien, pero no va a ser un abdomen, porque recuerden que el abdomen va hasta crestas ilíacas. ¿Ah? Bueno, bien, a ver, alguien que quiera y tenga ganas de hablar, total yo no sé quién habla, se los digo siempre. Tengo una imagen acá, tengo una imagen acá y tengo una imagen acá, ¿sí? A ver quién
me puede decir qué ventanas es cada una, ¿sí? La última podría ser una ventana ósea porque visualizamos bien la parte cortical, o sea, lo visualizamos bien y no está hiper lúcido. Bien, perfecto. Está perfecto La lo que... del medio podría ser pulmonar, justamente porque podemos ver todo el parénquima. Muy bien. Y nos queda esta, ¿cómo se llama? Mediastinal. Exacto, mediastinal. Fíjense, como dijo acá la compañera, acá podemos nosotros opinar o podemos decir si este hueso está fracturado o no está fracturado, porque podemos ver bien la cortical y podemos ver bien la esponjosa del hueso, ¿sí? Ahora, acá, por ejemplo, no puedo decir nada, lo veo bien todo blanco, todo hiperdenso, ¿sí? No es hiperlúcido esto, ¿eh? Es hiperdenso, ¿sí? Y esto también es bien hiperdenso. Si bien puedo identificar algo, pero no puedo dar una opinión sobre ese hueso. Correctamente, esta es la ventana ósea, esta es la ventana de parénquima pulmonar y esta es la ventana mediastinal, ¿sí? Estas dos se denominan de partes blandas, ¿sí? Una para ver parénquima pulmonar y otra para ver mediastino. Fíjense que acá puedo evaluar bien toda la trama pulmonar. ¿Se acuerdan qué era todas estas ramificaciones que vemos acá? ¿Qué era eso? ¿Los vasos? Bien, esa era la parte vascular, ¿sí? No es la parte bronquial, sino la parte vascular del tórax, ¿sí? Y esto que tenemos acá, acá tenemos la aorta ascendente, la aorta descendente, acá tenemos la división, ¿sí? De los bronquios fuentes, o sea que estamos en la zona de la carina, acá se ve más fácil todavía. Acá tenemos la aorta, y acá esto blanquito que vemos acá, hiperdenso, y acá casi no lo vemos, y acá lo vemos muy bien, ¿qué puede ser? ¿Puede ser una placa ateromatosa? Es una placa ateromatosa, ¿sí? Así se ven las placas ateromatosas. Estas están calcificadas, ¿sí? Ahora bien, para que ustedes se lo graben y por siempre a esto, siempre las placas de ateroma van a estar en la periferia, teniendo contacto con la pared, ¿sí? Del vaso y no van a estar acá al medio o acá, ¿sí? Si llega a haber una placa de ateroma calcificada en el medio del vaso, significa de que esa aorta está con una lesión, ¿sí? Está con lo que se denomina una... se me fue la palabra ahora. Una... ya va a venir. Se rompe una de las paredes de la aorta, ¿sí? Y queda flamando, queda ahí en el flujo, ¿sí? El ateroma. ¿Tá? Bueno, se me fue la palabra de la... ¿Una disección aórtica Eso, será? eso, una disección, ¿sí? Queda la parte de ateroma, queda en el medio, significa que una de las paredes del vaso está rota, ¿eh? Y es una disección aórtica. Entonces, siempre que veamos eso, tiene que estar en las paredes. Bien, entonces, ventana de partes blandas mediastinal, ventana de partes blandas de parénquima pulmonar y ventana ósea. ¿Vamos con eso? Ahora bien, acá, ¿qué tenemos? ¿Qué ventana es esto? ¿Está dudosa la ventana? Bueno, yo los voy a ayudar. Esta ventana, ¿sí? Es una ventana de partes blandas, pero este estudio es un estudio vascular, un estudio que nosotros denominamos angiotomografía o angiotac, ¿sí? En este caso, de aorta. Fíjense que yo acá tengo un corte sagital, ¿sí?
pero es un sagital oblicuo. Fíjense como acá tengo parte de las lumbares, pero acá no veo nada de dorsal y cervical. ¿Me explico? ¿Es por qué? Porque yo estoy siguiendo el callado aórtico y toda la aorta. ¿Sí? Fíjense cómo esa aorta está dañada ahí, está dañada acá, está dañada acá. ¿Sí? Es una aorta enferma con ateromas. Acá tengo la salida, ¿sí? El ventrículo izquierdo, la salida de la aorta ascendente. Este corte que nosotros veíamos acá, ¿sí? Está pasando por acá, ¿sí? A esta altura. ¿Tá? Veo parte de la aorta ascendente y después veo la aorta descendente. Veo parte de la aorta ascendente y después veo la aorta descendente. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Lo importante de esto es que ustedes se den cuenta de que esto es un sagital, esto es un coronal, ¿sí? Y que lo que yo estoy viendo acá es la aorta, ya sea torácica y abdominal, ¿sí? Acá entra a dividirse la aorta en sus ilíacas, ¿sí? Un segundito, chicos, ya estoy con ustedes. Bien, acá estoy de nuevo. Ahora bien, esta, ¿qué ventana les parece? Ósea. Bien, pensé que no había habilitado el micrófono. Esto es una ventana ósea, perfecto, ¿sí? Fíjense, ¿estos qué cortes son? ¿Axiales, sagitales o coronales? Axiales. Bien, son axiales. Y acá tengo el mismo paciente, ¿sí? ¿Estos qué cortes son? Los de la izquierda sagitales. Y estos son coronales, ¿bien? Sí. Fíjense que acá hay un aplastamiento de uno de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Que lo estoy viendo también acá. Esto que está acá, pero que es mucho más difícil verlo en axial, ¿sí? Por eso es que utilizamos siempre coronales, coronales y sagitales, ¿bien? Esto es una ventana de partes blanda, ¿sí? De parte de mediastino. Fíjense que este paciente acá tiene una lesión, ¿sí? Esta es la tráquea, empieza a ser parte del callado, este también, ¿sí? Y acá hay una lesión. Nosotros en Tomo podemos llegar a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Ubicar la lesión, ponerla de un color, ¿sí? La región aérea, la tráquea de otro y el hueso de otro. Y después podemos ir separando, podemos ir viendo qué daño, fíjense que acá, ¿sí? La está amputando prácticamente a un 90% a lo que es el bronquio fuente del lado derecho, ¿sí? Y también podemos hacer la parte, meternos adentro, ¿sí? Una endoscopía virtual en donde vamos a encontrar y vamos a llegar donde vamos a ver una estenosis, ¿sí? Que es esta que está acá. Nos metemos por acá, tucu, 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 tucu. Cuando llegamos acá, lo que vemos es eso. Lejos de ver un orificio, lo que vemos es una estenosis, ¿sí? Todo esto lo podemos hacer con el equipo. Ahora bien, ¿qué les parece esto? ¿Qué región anatómica
qué ventana, ¿sí? ¿Es solo una ventana ósea de la pelvis? Porque veo el fémur, el trocánter. Bien, podemos decir que está perfecto, una ventana ósea de la pelvis, pero ya que estamos y vamos evolucionando clase a clase, lo que está en el centro de la imagen, ¿qué es esto? ¿Qué articulaciones está? ¿Qué articulación es esa? ¿De la cadera? Exacto. Es la articulación coxofemoral, ¿sí? Fíjense, la articulación coxofemoral del lado izquierdo, ¿sí? Y la articulación coxofemoral del lado derecho. ¿Sí? Este señor tiene una fractura en estallido, ¿sí? Fíjense cómo está el hueso todo estallado de la cadera derecha. Cuando vamos a los cortes coronales, vemos una cadera normal y acá no hay nada, ¿sí? Es como que se rompió. Estamos viendo esta parte, es esto que está acá, ¿sí? Fíjense, cuando hacemos reconstrucciones, fíjense cómo está volada la cabeza, ¿sí? Todas estas reconstrucciones podemos hacerlas, ¿sí? Con el equipo. Contraindicaciones absolutas, y esto en realidad antes había mucho más dilema que ahora, ¿sí? Es el embarazo. Nosotros estamos haciendo tomografías a embarazadas cuando el caso lo permite, cuando hay riesgo de vida de la mamá, podemos hacer tomografías, ¿sí? En caso de urgencias, se cubre la panza con plomo, ¿sí? Y se puede llegar a hacer, pero es solo en urgencias, cuando realmente se necesita. Y después las relativas, otra cosa que yo diría absoluta es si el paciente no se queda quieto, no se puede hacer. Y cuando el paciente excede la capacidad de peso de la camilla, que esto es algo que está pasando muchísimo, porque están haciendo equipos cada vez más sensibles, 130, 140 kilos, ya no podemos hacer tomografías. En realidad, los equipos habitualmente están en un límite de 150, pero, digamos, se recomienda que 10 kilos menos, digamos, para cuidar el equipo. Entonces, más de 140 kilos, no hacemos la tomografía, y eso es un tema porque hay mucha gente que realmente lo necesita y pesa mucho más que eso, ¿sí? Pero bueno, acá mayor de 130 kilos, alergia al yodo si necesita contraste endovenoso, excitación psicomotriz, mal estado general o severa descompensación hemodinamia. Todo esto, ¿sí? Por supuesto que si tiene excitación psicomotriz, lo que puedo hacer es anestesiarlo al paciente, ¿sí? Pero no puedo hacerlo en ese momento. Otra de las cosas que hacemos, ¿sí? Son todas reconstrucciones en 3D. Esto es una tomografía coronaria, ¿sí? Esto es de cuerpo entero. Después podemos hacer estudios como por ejemplo el árbol urinario, ¿sí? Podemos hacer una reconstrucción en un plano tardío, en un tiempo tardío del contraste, y después reconstruir, ¿sí? Y podemos hacer como acá, un aneurisma de la aorta, ¿sí? Fíjense, acá vienen las renales, estos son los riñones, esta es la aorta torácica, abdominal, y ahí un tremendo aneurisma, ¿sí? Podemos hacer también del polígono de Willis, ¿sí? Todo esto podemos hacer con el equipo. Bien. Pero ahora vamos a hablar un poquito del tórax, ¿sí? Vamos a rechazar. Todo esto lo tienen ahí que seguramente Paltengui se los ha subido, ¿sí?
A grosso modo, yo de anatomía no voy a hablar mucho, pero podemos decir de que el tórax está recubierto por la caja torácica, ¿sí? Por posterior la columna, anterior el esternón, las costillas y acá tenemos el omóplato, ¿sí? Y podemos ver con respecto a las partes blandas, ¿sí? Tenemos la tráquea, el esófago y tenemos la parte mediastinal. Tenemos el mediastino superior, el mediastino anterior, el mediastino posterior y el mediastino medio, ¿sí? Y acá se van a encontrar con la parte anatómica que hay en cada mediastino, ¿no? Esto es más que nada a modo de anatomía, pero en realidad cuando viene un informe detallado del médico radiólogo, les dice a ustedes dónde está y con qué, digamos, si ve una imagen, les dice dónde está y con qué tiene relación, ¿sí? Acá, a ver si me dan una mano, ¿en qué ventana les parece que está esto? ¿De partes sea, blandas? Bien, está en una ventana de partes blandas, ¿sí? Un poco oscura, pero es una ventana de partes blandas, donde fíjense que acá nos encontramos con la tráquea, ¿sí? Esta es la columna vertebral, esta es parte de las clavículas, ¿sí? Esta es parte del acromion, ¿sí? Y esto es el húmero. Acá tenemos la tiroides alrededor de la tráquea. Todo eso blanquito que ven ahí es porque este paciente está hecho con contraste endovenoso, ¿sí? Y vemos toda la parte vascular. Esto también es parte vascular. Si bajamos, empezamos a ver acá en negrito, bien hipodenso, parte de los vértices pulmonares, ¿sí? Acá vemos más vértices pulmonares. Acá vemos los grandes vasos, subclavia, carótida, ¿sí? Esta es parte de la clavícula. Esto es los campos pulmonares, serían los vértices pulmonares, la columna y parte de las costillas, ¿sí? Seguimos con la tráquea y acá en íntima relación con la tráquea lo que vamos a ver va a ser el esófago, ¿sí? Clavícula, manubrio esternal. Posterior, la columna, a los costados, las costillas. Seguimos bajando, el esófago siempre, digamos, en relación con la tráquea, ¿sí? La parte ósea, manubrio esternal, clavícula, articulando con el manubrio esternal. Acá esto es parte del omóplato, ¿sí? Tráquea, esófago. Y acá fíjense, empezamos a ver esto, ¿sí? Que es el callado aórtico, ¿sí? Vamos a empezar a ver el callado aórtico. Ustedes tengan en cuenta de que yo voy cortando de superior a inferior, o sea que lo primero que voy a agarrar de la aorta va a ser el callado. Y después en un momento voy a agarrar la aorta ascendente de un lado y la aorta descendente del otro, ¿sí? Acá está la tráquea, acá está el esófago. Esto que yo veo acá hiperdenso es la parte vascular que tiene el parénquima pulmonar con contraste endovenoso. Por eso lo veo bien hiperdenso. Tráquea, callado, seguimos bajando. Esto es así, tac, 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 tac. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Bien. Esta es la vena ácigos, la aorta descendente que empieza a tomar una relación del lado izquierdo con respecto al cuerpo vertebral, ¿sí? Esto es lo que yo les decía. Acá está la aorta ascendente, acá la aorta descendente, y acá, en esta zona que se la denomina ventana aortopulmonar, que a mí no me interesa que ustedes lo sepan, pero sí sepan que entre los vasos acá siempre voy a tener cadenas ganglionares. Cuando el paciente tiene una neumonía, un tumor o alguna patología, acá me van a aparecer los ganglios. Y los ganglios los voy a ver con la misma densidad que los vasos, pero sin contraste. Los voy a ver gris clarito, ¿sí? Ahora, por eso le hago contraste endovenoso,
para distinguir entre un ganglio y un vaso y la parte vascular, ¿sí? Muy bien. Acá tengo las arterias pulmonares de un lado, del otro, ¿sí? Acá tengo de nuevo una y tengo la otra, ¿sí? Perfecto. Una arteria pulmonar derecha. Bien, acá tengo la aorta. Y acá tengo como una reconstrucción, ¿sí? En 3D de toda la parte vascular. ¿Cuándo vamos nosotros a prestar mucha atención en estas arterias pulmonares, tanto en esta como en esta? Es cuando el paciente hay una sospecha de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una sospecha de tromboembolismo pulmonar, nos vamos a encontrar con las arterias pulmonares que están acá. ¿Vieron cómo hoy estaba enferma cuando vimos la angio de aorta? ¿Sí? Como que no tenía un buen relleno. Bueno, acá nos va a pasar lo mismo. Nos va a faltar un relleno, que eso lo que va a hacer va a ser el trombo, ¿sí? Después lo vamos a ver con el tórax patológico. Pero sí o sí, para eso necesitamos el contraste endovenoso. Si no, no lo podemos diagnosticar. Seguimos bajando, esto ya lo vimos. Perfecto. Con respecto al esófago, ya lo hemos venido viendo, pero siempre está en relación con la tráquea, y después, cuando se divide la tráquea, va a tener relación con la aorta descendente, ¿sí? Va a estar por arriba de la aorta descendente. A veces lo podemos ver con una burbuja de aire, ¿sí? Fíjense, esta zona, esto es parte del callado aórtico, esta zona que está acá es la zona del timo, que nosotros la vamos a ver en pacientes que son pediátricos, ¿sí? O a veces en pacientes patológicos que tienen alguna formación acá en esta zona, que son los denominados timomas, ¿sí? Que son los tumores del timo. Campos pulmonares, tráquea. Cuando vemos esto que pasa acá, tenemos que tener cuidado, es normal, que es la vena ácigos, ¿sí? Callado aórtico, la ácigos, la carótida. Esto que vemos acá es el corazón, aorta, acá tenemos el esófago, y lo que tenemos acá es el pericardio, que a veces así lo debemos ver, no más engrosado, ¿sí? Si está engrosado porque significa que tiene una pericarditis. Y acá nos encontramos con las pleuras y las cisuras, ¿sí? Ustedes saben que hay un pulmón que tiene 2 cisuras y hay uno que tiene una. Así se ven las cisuras, ¿sí? De un lado, y acá tenemos una cisura, otra cisura, ¿sí? Esto es un corte sagital. Fíjense que hoy hablamos que también puede haber aire en el colon. Acá tenemos aire, ¿sí? Bien. Bueno, esto es parte de la anatomía. Yo lo que quiero ver es que vayan viendo, ¿sí? Cómo vemos las ventanas, ¿sí? Esto es ventana de partes blandas, esto también. Acá empezamos a ver el hígado, esa es la cava, aorta y parte del esófago, ¿sí? Todo esto blanco que vemos ahí son los grandes vasos que van para el cerebro. ¿Ven eso que tengo ahí? ¿Lo ven? ¿Ven que da como unos rayitos? ¿Qué les parece que puede ser eso? Un artefacto. Y entonces, si esto da artefacto, ¿qué puede ser? Se me ocurre electrodo, pero no sé si... Puede ser cualquier cosa metálica, ¿sí? Puede ser electrodo, puede ser, no sé, a veces el corpiño puede llegar a dar esto, ¿sí? O una remera que tiene detallecitos metálicos. Bueno, pero lo que quiero que sepan es que es por fuera, claramente por fuera, porque esto que está acá es tejido adiposo, ¿sí? Y lo vemos ahí, un artefacto que nos hace en la imagen, que es por fuera, ¿sí? Bien, tiene contraste endovenoso, ¿sí?
Bueno, esta es la parte de la vía aérea. Acá vemos todo esto en ventana de parénquima pulmonar. Fíjense ahí, está a punto de separarse un bronquio fuente de un lado, un bronquio fuente del otro. Fíjense que nosotros acá de la parte vascular y si el paciente tiene algún ganglio, no podemos decir absolutamente nada. ¿Sí? Fíjense cómo se va separando los bronquios. ¿Sí? Ya tienen bronquitos y así hasta la periferia. Es muy común, chicos, es muy común ver esto. Un bronquio y un vaso del mismo tamaño. ¿Sí? Un bronquio, un vaso. Un bronquio, un vaso. Cuando el bronquio es más grande que el vaso, ¿sí? Estamos hablando de que ese paciente tiene bronquiectasias, ¿sí? Que es que se une un bronquio con el otro, ¿tá? Y se hacen las bronquiectasias. ¿Tá? Eso también lo vamos a ver en la próxima clase. Bien. Entonces, algo de lo que quiero que quede claro es esto. ¿Sí? Esto nos tiene que quedar bien claro. Ventana de partes blandas, ventana pulmonar, ventana ósea. ¿Sí? Ahora bien, para la próxima clase, lo que yo voy a querer es que ustedes revisen el Power que dejó Paltengui, ¿sí? Que es este que yo les di, y traten de ir estudiando un poco la anatomía, ¿sí? Ya sea de esto que vimos acá, que lo charlamos un poco más, y de la parte bronquial, que es esto que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la próxima clase lo que vamos a ver va a ser la parte de patología. ¿Sí? Bien. ¿Cómo anduvimos? ¿Denise? ¿Todo Bien, bien, claro? todo bien. Bien. Sí. Bueno, ¿alguna duda? Profe, ese Power me parece que no lo teníamos subido. ¿No? No, Bueno, que alguien en el chat me ponga un correo y yo se lo mando y lo comparten. ahí le pongo ¿Está? entonces. Que alguien me ponga en el chat un correo y lo comparto. Bien. Ya lo voy a escribir acá, si no me olvido. Bueno, lo escucho si alguien tiene alguna duda. Si nadie tiene dudas, estamos en la clase finalizada. Aldu.a 2017. Bien, chicos. Nos vemos la próxima. Chao, profe, suerte. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos, Chao, gracias. Chao, chicos. Chao, gracias.